Voy a pedirle a la hermana Malfi que pase por aquí para que tenga una oración y entregue este momento. Gloria a Dios. Santo es tu nombre, Señor. Aleluya. Presentamos, Señor, este tiempo. Lo ponemos en tus manos. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu presencia en este lugar. Amén. Gracias. Que el nombre de tu Hijo Jesucristo sea glorificado por la palabra compartida por nuestra hermana Milagros. Amén. Bendice esta familia, Señor, a Luis como cabeza de hogar, a Milagro como ayuda idónea, a sus hijos que han sido instruidos en tu palabra. Te damos gracias por todos ellos, Señor. Levántalo, Señor, como estandarte modelo en esta comunidad. Amén. Te pedimos, Señor, que bendigas a todas las familias aquí representadas en el día de hoy. Que nuestra hermana pueda compartir palabra buena, edificante para tu pueblo. Amén. Que tu Espíritu Santo permita, Señor, ministrando nuestras vidas y enseñándonos, que esa palabra prospere en nuestras vidas. Amén. Que sea para la edificación de tu reino aquí en la tierra. Amén. Favores que te pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Señor le bendiga, hermana Malfi. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de San Marcos. Leemos de nuevo a San Marcos, capítulo 10, el verso del 2 al 9. Y así dice la palabra de Dios. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito el marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una. Por tanto, todo lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Estamos dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo porque nos permite celebrar el mes de la familia. Y con este tema tan glorioso, familias saludables centradas en Dios. Un tremendo tema que bastante nos ha impactado a todos. Desde la semana pasada el pastor ya inició la serie y nuestro pastor nos hablaba y nos explicaba varias definiciones de lo que son las familias saludables centradas en Dios. Dentro de esas definiciones que nos daba el pastor, lo más que importante que debemos siempre recordar es que ninguna familia es perfecta. Perfecto solo Dios. Amén. También el pastor nos hablaba, el pastor Gerson, de que la verdadera familia saludable, centrada en Dios, es que aquella familia donde Dios, donde Cristo es el centro y el fundamento. Nos lo daba con el libro de Mateo, capítulo 7, los versos 24 al 27. En esta mañana quiero compartir con ustedes definiciones, dos definiciones o tres, de lo que es una familia
Voy a usar primero el término más usado de lo que es familia. Familia es un grupo de personas relacionadas entre sí por vínculos de consanguinidad o legales, es decir, por medio del matrimonio. De acuerdo a lo encontrado en el Antiguo Testamento, para los israelitas el concepto de familia era más amplio, pues también podía influir la cercanía geográfica para que alguien fuera considerado parte de una familia. Para los israelitas, las familias también eran esencialmente patriarcales. Era usual que los miembros de una familia se dedicaran a la práctica de un oficio. Existía una gran solidaridad entre los miembros del grupo familiar en el tiempo de Israel. La bendición patriarcal que se describe en Génesis, en el capítulo 27, relacionada con los derechos de herencia y distribución del patrimonio familiar. La madre, aunque subordinada al marido, ocupaba un puesto de honor y autoridad, como lo podemos ver o lo hemos visto en el caso de Sara. Eso lo podemos encontrar en el libro de Génesis, capítulo 21, verso 21. La educación de los hijos varones era responsabilidad mayormente de la madre hasta cierta edad. Ya cuando tenía una edad, ya iban avanzando en la edad, ya para más edades, o ya cuando eran mayores de edad, ya era una responsabilidad de los padres. En el caso de las muchachas, siempre la responsabilidad era de la madre. Para los hebreos, la familia era una unidad religiosa. Una unidad religiosa y además social. Eso lo podemos leer en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 3. Mis hermanos, nosotros hemos escuchado, hemos leído hablar de muchas familias saludables en nuestra historia de la Biblia. Pero yo le voy a hacer mención de algunas de ellas. La primera familia que fue constituida por Dios, que fue la de Adán y Eva. La familia de Abraham, la familia de Isaac, la familia de Jacob, la familia de Noé, la de Ruth, Noemí y Boaz, entre otras familias. Aunque estas familias no fueron perfectas, ya que algunas estuvieron muy cargadas de problemas y de faltas. Pero sin embargo, Dios utiliza todo para glorificarse. Amén. Podemos decir que fueron familias patriarcales, a pesar de que las mujeres estuvieron sujetas a sus maridos, pero ellas lo apoyaban en todo lo que ellos hacían. En esta mañana quiero hablarles de dos familias de la ya mencionada, la familia de Noé y la familia de Ruth, Noemí y Boaz. Es bueno retomar que para Dios todas las familias son importantes, incluyendo las familias nuestras, son importantes para Dios. La familia de Ruth, Noemí y Boaz, dice la palabra que en los días que gobernaban los jueces, Elimelech y su familia tuvieron, por causa de una gran hambre que había en Israel, que ir a morar al campo de Moab. Elimelech murió allí. Su viuda, que era Noemí,
los 2 hijos, y ambas se casaron con mujeres moamitas. También murieron ellos allí, los 2 hijos de Elimelech y Noemí. Todo aconteció en un periodo de 10 años. Noemí, al ya quedarse sin su esposo y sin sus hijos, decide irse de nuevo a su tierra de Israel. Se lleva a sus 2 nueras, Orfa y Ruth, pero en el camino Noemí decide que ellas retornen a su país de origen. Orfa, llorando, que no quería dejarla, lo hizo por obediencia. Mas Ruth se quedó con ella y le dijo: a donde quiera que vaya, iré yo, y donde quiera que viviere, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén. Fueron entonces a Belén. Eso lo podemos leer en el libro de Ruth, capítulo 1, los versos del 1 al 22. Allí vivía un pariente de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Ruth fue a recoger espiga en el campo de este señor, de Boaz. Cuando él la ve allí, pregunta: oye, ¿quién es ella? Ellos le contestaron cuál era el propósito por el cual ella había ido allá. Entonces él dio órdenes de que no la molestaran y dejaran que recogiera toda la espiga que ella iba a recoger. Luego conversó con ella y le dijo a ella que la alababa porque lo bien que ella se había portado con su suegra Noemí. Luego la invitó a cenar, la invitó a comer. Luego le dio órdenes de que dieran algo más de manojo a fin de que Ruth se fuera con suficientes alimentos. Ruth regresa a casa donde Noemí y le cuenta lo que había sucedido. Entonces Noemí le dice que Ruth regresa a casa y le cuenta lo que había pasado. Ella vuelve a recoger nueva vez espiga en el campo de Boaz hasta que se acaba la siega y la cebada y todo el trigo. Esto lo podemos leer en Ruth capítulo 2, los versos del 1 al 23. Noemí decide que era tiempo ya de que Ruth buscara un marido y le instruye para que busque una posible decisión de parte de Boaz. Ruth cumple las instrucciones de su suegra y le dice: haré todo lo que me mandes. Mientras Boaz dormía a un lado del montón de granos, Ruth vino y le descubrió los pies y se acostó. Al despertar Boaz a medianoche y pregunta: ¿quién está allí? La moabita se identificó y le dijo: extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Se trataba de una petición de Boaz que se cumpliera. Boaz se alegra de lo que ya Ruth le había dicho. Pero entonces Boaz le indica a Ruth, le dice a Ruth que había un pariente más cercano que él. Le pide que espere y que espere que él hará la diligencia de buscar ese pariente para presentárselo. Ella se despide, se lleva alimento, se vuelve a la casa y le cuenta a Noemí, quien dice: aquel hombre
no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Lo podemos leer en Ruth, capítulo 3, los versos del 1 al 18. Vos busca la oportunidad de juntarse con el pariente y le propone que adquiera las tierras de Elimelech. El pariente inmediatamente le hablaron que le iban a dar más tierra, pues él lo aceptó. Pero lo que él no sabía era que eso venía con la condición de que tenía que casarse con Ruth. Ante lo cual, ya inmediatamente le dijo que tenía que casarse. Lo que él hizo fue que renunció a esas tierras. Así nos pasa a nosotros. Hay muchas personas, hombres, mujeres, que no quieren compromiso. Quieren hacer las cosas, pero no quieren ningún tipo de compromiso. Entonces, el pariente hace una ceremonia en la que consiste que la entrada del zapato como señal de transacción. Vos no le quedó de otra que quedó con los derechos sucesorales del Elimelech en presencia de testigos. Tomó la tierra y se casó con Ruth la Moabita para restaurar el nombre del difunto sobre su herencia. Ruth y Boaz procrearon a Obed, quien fue el abuelo de David. Hay algo muy importante que no puede quedarse de esta historia de Ruth. Era que Ruth pertenecía a la genealogía de Cristo, igual que David. Vamos a ver la familia de Noé. Noé, hijo de Lamed, sus hijos eran Sem, Can y Jafet. El nombre de Noé se relaciona con el vocablo hebreo nián, que significa aliviar, confirmar. Déjame ver un chico. Que significa aliviar, conformar. Lo podemos leer en Génesis 5, verso 29. A Noé lo consideramos como un varón justo, perfecto en sus generaciones. Siempre caminó con Dios. Cuando Dios decidió destruir a los reyes, a los seres vivientes con un diluvio, lo advirtió a Noé, dándole instrucciones para construir un arca. Noé obedeció, salvándose él, salvando su mujer, sus hijos y las esposas de sus hijos. Noé construyó el arca siguiendo las instrucciones de Dios. La figura de Noé es considerada como un gran ejemplo de hombre justo que por fe agradó a Dios. Lo podemos leer en Hebreos 11:7. Dios habla de 3 hombres justos en la Biblia, en la antigüedad, que fue Noé, Daniel y Job. Lo podemos leer en Ezequiel 14:14. En el libro de Génesis se describe lo que sucede en la época de Noé, donde la tierra estaba corrompida y llena de violencia, corrupción moral, corrupción espiritual, desenfreno, violencia. Noé fue bastante agredido verbalmente, humillado por estas personas. Pero cuando escuchamos esto, podemos comparar con lo que pasa en esta generación. Si nosotros vemos todo lo que está pasando ahora, es lo mismo que estaba pasando cuando Noé. Entonces, ojo mis hermanos, el Señor Jesús dijo, como en los días de Noé,
así será la venida del Señor, o la venida del hombre. Amén. Así que si estamos viviendo los mismos tiempos que Noé, entonces la venida del Señor está cerca. Amén. Amén. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta en el día que Noé entró al arca. Ustedes que el Señor pudo tener la oportunidad de dejarle a Noé que cerrara esa puerta, pero el Señor no dejó que Noé la cerrara, porque Noé en su humanidad pudo haberle abierto la puerta a esa persona para que entrara, como llegaron ellos de desesperados. Entonces, por eso, mis hermanos, podemos decir que la venida del Señor está cerca, porque el Señor dijo que vendría como en el tiempo de Noé, que vendrá el Hijo del Hombre. Entonces, nosotros tenemos que poner ojo, atención a eso. Estamos cerca de la venida del Señor. Amén. Mis hermanos, Dios decidió destruir toda aquella generación por medio de un diluvio, pero preservó la vida de Noé y la de su familia para formar una nueva generación y una nueva humanidad. Amén. Lo mismo Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere que nosotros estemos preparados con Él para que no nos pase como le pasó a la gente de los tiempos de Noé. Dios ordenó a Noé construir el arca y le dio las medidas, los materiales que usar, los animales que iban a entrar, todo lo que había de suceder allí. Un detalle importante, el arca estaba calefateada con brea por fuera y por dentro, material donde no entrara ni un chin de agua ahí y pudiera preservarse el arca. Lo que esto representa es algo muy, muy, muy importante que tenemos que poner atención. El arca representa a Cristo. Él es el arca de nuestras vidas, el arca de nuestra salvación. Amén. Nuestro refugio en toda tormenta y en toda condenación. Amén. Hermano, esto puede significar que nuestros hogares deben ser lugares seguros para nuestras familias. Pero tenemos que cubrirlo con la oración y la palabra. Amén. Y Jehová cerró esa puerta del arca. Ojalá que eso no ocurra en nuestras vidas. Que nosotros podamos abrir nuestro corazón, en nuestra familia, nuestros hijos que se han alejado, para que el Señor pueda darle la oportunidad de la salvación. Tengo 3 preguntas para reflexionar. Pensemos en algunos retos y desafíos específicos que tenemos que enfrentar y lo que nos toca en la generación que viene. ¿Estamos poniendo a Dios en el centro de nuestro hogar? ¿Hay algo que debemos mejorar en la familia de la fe? Finalizo dejándole las grandes enseñanzas encontradas en el accionar de estos 2 modelos familiares, el de Ruth, Noemí, Boaz y el de Noé. En Ruth encontramos el modelo de una familia incompleta con la pérdida de los esposos, a una Noemí agobiada por el dolor, pero sabia y confiada. Ruth nos muestra un carácter apacible, amoroso, obediente, respetuoso y de confianza. El Señor nos respalda y honra en gran manera. Amén. En la historia de Noé vemos la obediencia incondicional de un hombre que soportó burla, humillaciones en medio de una generación perversa. Esa confianza, esa persistencia y obediencia los premia Jehová
en la salvación de toda su familia, dándole a la humanidad un nuevo comienzo. Creer, confiar, perseverar y esperar en el Señor siempre trae grandes recompensas. Dios le bendiga. Pedimos si hay algún visitante que quiere pasar para pertenecer a esta familia de la fe. Le pedimos al pastor que pase por aquí. Si algún hermano quiere que oren por él, por sus hijos que no han venido a sus pies, sus esposos o algunos que ya se han ido de su lado y todavía no han conocido al Señor, esperamos que pasen para que el pastor ore por ellos. Amén, gloria a Dios.